riqueza. Hay mucho que hacer en materia de infraestructura. Nos hemos quedado rezagados, nos hemos quedado atrás. No solamente no hemos construido la infraestructura necesaria, ni hemos modernizado lo que requerimos en materia de infraestructura. Realmente estamos muy rezagados. De ahí entonces que se concluyó, entre otros aspectos, en la necesidad de llevar a cabo una reforma jurídica y administrativa que haga converger leyes y normas que tienen que ver con el desarrollo regional, urbano y la vivienda. En proyectos de infraestructura en particular, deberá actuarse en reformas a ordenamientos relacionados con temas como derecho de vía, como obras sociales, reformas a la ley de obra pública, reforma a la ley de responsabilidades de los servidores públicos, en temas de la asociación público-privada, y en ese sentido también se identificó como con un carácter de máxima relevancia el establecer las condiciones de certeza jurídica respecto de la participación, desarrollo y ejecución de proyectos por parte de la inversión privada. No es posible, señor candidato, que en México tengamos escasez de participantes en proyectos de infraestructura por falta de certeza jurídica. En un proyecto en México de 300 millones de dólares, tuvimos apenas 2 participantes. En un proyecto de más de 1.500 millones de dólares en Colombia, hubo 8 participantes de clase mundial. La diferencia, señor candidato, certeza jurídica en los procesos. Se concluyó también sobre la necesidad de llevar a cabo una reingeniería del gobierno federal, es decir, modernizar la estructura orgánica para fortalecer su capacidad reguladora y promotora de proyectos de inversión. Un ejemplo concreto, la conveniencia de separar en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes los aspectos de transporte e infraestructura de aquellos del área de comunicaciones y telecomunicaciones. Son temas diferentes, ambos muy importantes, que pudieran separarse y darle mayor efectividad a la atención de unos y de los otros. Asimismo, se destacó la necesidad que exista una institución federal responsable de atender con integralidad el desarrollo regional, urbano y la vivienda en un marco de sustentabilidad. Una sola institución a nivel federal responsable de atender estos aspectos. Asimismo, se concluyó en la necesidad de concretar una reingeniería de la banca de desarrollo y dinamizar los mecanismos de financiamiento para la ejecución de proyectos. Requerimos regresar al espíritu de lo que es banca de desarrollo, a diferencia de lo que es banca de inversión. Para los proyectos de infraestructura, para poder concretar asociaciones público-privada, requerimos esa banca de desarrollo. La banca de inversión es para otro tipo de proyectos. Asimismo, promover la participación público-privada de manera amplia y eficaz, además de dar lugar a la iniciativa de las empresas privadas para el desarrollo y ejecución de proyectos. Por otro lado, construir mecanismos de coordinación metropolitana que garanticen la concurrencia, integralidad y suficiencia de recursos. En todo nuestro marco normativo ha quedado fuera el tema de las zonas metropolitanas. Requerimos construir esos mecanismos para que en las zonas metropolitanas se garantice precisamente esa concurrencia e integralidad. En el marco del desarrollo urbano, asimismo, se destacó la necesidad de promover el transporte masivo de calidad, en tanto que una movilidad eficiente es sinónimo de calidad de vida. Señor candidato, debemos de salir de la trampa, que es o más infraestructura o más transporte. No, es la infraestructura que sea necesaria, pero mucho más transporte masivo. Si nos vamos con pura infraestructura, siempre vamos a ir un paso atrás de la demanda y no hay dinero que alcance. Transporte masivo de calidad está a la orden del día, es una demanda social improrrogable.
En la infraestructura del siglo XXI no hay duda que la sustentabilidad debe ser parte armónica de los proyectos de infraestructura. En la infraestructura, el desarrollo urbano y regional, no basta con que tengan una planeación convergente. Señor candidato, somos expertos en planes, planitos y planotes, pero estamos reprobados en la ejecución. Necesitamos fortalecer los mecanismos de ejecución de proyectos, en su efectividad, en su eficacia y además hacerlo rapidito. Por otra parte, debemos tener lista una cartera de proyectos de infraestructura para iniciar su ejecución al inicio de diciembre del presente año. No podemos esperar. En ese sentido sería muy útil, y con ello concluyo, reactivar el Consejo Nacional de Infraestructura con una amplia participación social y una apertura para replicarlo a nivel estatal y local. Muchísimas gracias. A continuación es momento de escuchar la intervención del maestro Enrique de la Madrid Cordero, relator de la mesa con el tema Reactivación del campo, la pesca y el bosque. Muy buenas tardes, señor candidato, Enrique Peña Nieto, César Camacho, Francisco Suárez Dávila. Antes que nada quisiera destacar, como ya lo han hecho algunos, la originalidad de este mecanismo, pero sobre todo cómo se privilegia el diálogo como un mecanismo para llegar al diseño de políticas públicas. Es a través del diálogo como se puede generar un consenso, primero en el diagnóstico, y a partir también del diálogo llegar a acciones concretas para cumplir con las metas de ese diagnóstico. Se pasa así de una democracia electoral a una democracia participativa, y es así que la propuesta novedosa de Enrique Peña Nieto de cómo se opera en el nuevo PRI. Quisiera comentar también que los resúmenes que voy aquí a expresar son el resultado del diálogo entre Carlos Camacho, Baltasar Hinojosa, Antonio Garza de Hita, Cruz López, Juan Carlos Cortés, Alberto Jiménez, Andrés Casco y su servidor. Tomamos como base también las propuestas que vienen en el propio libro del candidato: erradicación de la pobreza, seguridad alimentaria, migración y calentamiento global, y a partir de ahí hicimos algunos planteamientos concretos. También hicimos una referencia al diagnóstico mundial. Vivimos en un mundo donde terminó la época de los alimentos baratos. Vivimos además con una población creciente que pasará de 7.000 millones de personas en el mundo a cerca de 9.000. Requerimos aumentar 70% la producción de alimentos a nivel mundial. Y además tenemos el reto del cambio climático. Más sequías, más lluvias. Ese es el entorno en el que nos movemos. Primera línea de acción, cambio institucional. Se tienen instituciones para retos del pasado. Se requiere modernizar las instituciones que atienden al campo. Se habló de la modernización de la Secretaría de Agricultura, de la necesidad de consolidar programas, evitar duplicidades. Se habló también de la creación de la Secretaría de Pesca, dada la necesidad de fomentar a este importante sector. Se dijo también la importancia de volver a la planeación, ponernos metas, objetivos, medirlos y, como aquí se ha dicho, darle un seguimiento a la puntual ejecución. Muy particular énfasis se hizo en el tema de los presupuestos multianuales. Yo siempre he considerado que lo más multianual de cualquier presupuesto son los salarios y se repiten cada año, no se revisan en el presupuesto cada año. No hay por qué no tengamos presupuestos multianuales en el sector agropecuario que son tan importantes. También se resaltó el tema de las políticas diferenciadas. Vivimos en un campo de contrastes, como de contrastes está yendo el país. Una agricultura comercial, competitiva, al mejor nivel a nivel internacional, una agricultura de transición y una agricultura de autoconsumo donde están concentrados la mayoría de los mexicanos. Se dice normalmente que vive el 25% de los mexicanos en el campo. Esas son las cifras de INEGI cuando se toman poblaciones debajo de 2.500 habitantes.
cuando el referente es 15,000 habitantes, llega a ser 35%. Esto es, una tercera parte de los mexicanos siguen viviendo en el mundo rural. Políticas diferenciadas. Nuevo extensionismo. Se requiere apoyo justamente para estas personas que no tienen todas las herramientas para enfrentar el segmento de más riesgos que vivimos hoy. Riesgos climáticos, riesgos de precio, riesgos de todo tipo que enfrenta el campesino con pocas herramientas, y para eso requerimos un nuevo extensionismo que lo acompañe, que lo ayude a hacer la reconversión que tanto necesitamos. Agua. El 70% del agua potable en este país se consume del campo, y de ella una parte muy importante se desperdicia. Requerimos tecnificación del riego, necesitamos también la revisión de las instituciones dedicadas a la regulación del agua. Repito, 70% del agua se consume en el campo y no es la Secretaría de Agricultura la que tiene que ver con el manejo del agua. Se requiere medir, tratamiento, conservación, tecnificación de riesgo. Financiamiento. Al igual que en otras áreas, existe un reclamo sobre el bajo nivel de financiamiento en nuestro país. Existe un nivel de penetración financiera del 24%, esto es el crédito al sector privado como porcentaje del PIB en México, 24%. Brasil, 48%, Chile, 75%, España arriba del 100%. Definitivamente necesitamos más financiamiento, más sistemas de ahorro, más crédito, manejo de riesgos. ¿Por qué hoy no? Hoy a la banca de desarrollo se le critica por algunos excesos que en algunos casos hubo en el pasado. No hay que ver a la banca de desarrollo hacia atrás, hay que imaginarnos la nueva banca de desarrollo, no medirla solamente por el monto de colocación, sino por el número de sujetos de crédito que desarrolla, a cuántos mexicanos realmente atiende y cuántos pueden llegar al nuevo financiamiento. La red de seguridad social que propone usted, candidato, es fundamental. Muchos campesinos no dejan sus tierras porque no tienen una red de seguridad social. Muchos hijos de campesinos no acceden a esa tierra porque sus padres no la pueden soltar. Es fundamental dar ese paso para darle esa seguridad a los campesinos. El minifundio en sí mismo es un rezago a la productividad. El 60% de los productores en México tienen menos de 5 hectáreas, la mayoría menos de 2. El minifundio no es rentable, no es productivo y por eso no tiene financiamiento, por eso no llega la tecnología, por eso no llegan las semillas. ¿Qué hacer para el minifundio? Primero, organización. Hay que consolidar las unidades productivas entre los productores para consolidar esas tierras. Pero ¿por qué no? También consolidación de tierras. Permitir y llevar a sus últimas consecuencias lo que fue la reforma artículo 28, que no ha tenido éxito porque existen restricciones en las leyes secundarias. En las leyes secundarias existen requisitos calificados para que se tenga que juntar cuando menos 2/3 partes de los ejidatarios para constituir la asamblea. Muchos de ellos ya no están ahí, por eso no podemos avanzar. Y ahí es donde la banca de desarrollo puede dar financiamiento de largo plazo para la consolidación de tierras y unidades productivas. Se habló de la acuacultura, la importancia de producir en el agua, en tierras. Se habló de la importancia de la maricultura y también otro sector fundamental que está rezagado, los bosques. México es un país con una enorme vocación forestal. Sin embargo, tenemos un déficit en cuenta corriente de alrededor de 5,000 millones de dólares. 21 millones de toneladas de celulosa son las que necesitamos y producimos 7. 15 años lleva que un árbol se produzca en México contra 100 años en Suecia o en Noruega. Los bosques en México son una área de oportunidad para la generación de empleo. Y por último, para la gran mayoría de los mexicanos que viven en el campo, es inaceptable que existan niveles de pobreza alimentaria. En el campo pueden ellos producir sus propios alimentos y por eso se habló de la autoproducción y la propuesta, candidato, sería un programa de economía de traspatio para que esos mexicanos puedan producir sus propios alimentos. Agradezco otra vez la oportunidad y lo felicito por la iniciativa de esta metodología del diálogo, privilegiarlo para el diseño de políticas públicas de este nuevo PRI. A continuación, escuchemos la intervención del licenciado Francisco Suárez Dávila, relator de la Mesa Financiamiento del Desarrollo y Reforma Hacendaria Integral. Señor candidato, señor presidente de la Fundación Colosio,
amigas y amigos.